Bueno, veíamos ahí al presidente Gabriel Boric en una actividad que tiene que ver con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente que tuvo lugar ayer, y es una ocasión en la que el gobierno destacó particularmente la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático. Queremos conversar acerca de esto, de las implicancias que tiene. Estamos con Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Con menos frío que los días anteriores y viendo si es que quizás la naturaleza nos regala otra lluviecita, ojalá, Santiago. Sí, ojalá se nos venga eso prontamente. Está lloviendo en todo caso en el sur, así que esa es buena noticia. Ah, qué buena noticia. Estefanía, a ver, ¿cuál es la relevancia que tiene esta ley marco de cambio climático? Esta es una ley que se trabajó y se aprobó finalmente durante el gobierno pasado y ahora se promulga, dando cuenta de algo que es bien importante también en estas materias, que es convertir estas políticas en políticas de Estado y no puntualmente de un solo gobierno. ¿En qué consiste esta ley y por qué es fundamental? Bueno, es muy importante entender que la crisis climática es uno de los principales desafíos que tenemos no solamente en Chile, sino que en el mundo, y poder adecuar nuestro marco normativo y el guiar de las instituciones y la política pública hacia la comprensión y la incorporación del cambio climático es fundamental. Esta es una ley que tuvo harto debate en el Congreso, participamos también de la sociedad civil, y incorpora elementos importantes para poder entender el cambio climático de manera transversal en los diferentes organismos públicos. Sí, una de las cosas que le falta a la ley de cambio climático, y es como la gran deuda pendiente, tiene que ver con el financiamiento. Todavía no sabemos de dónde va a salir el financiamiento para poder aplicarla de manera adecuada, y esta ley también incorpora metas que a nuestro juicio también son muy poco ambiciosas. Habla de esta carbono neutralidad, que seamos carbono neutrales al 2050, pero no tenemos claro cómo se va a realizar eso. Y ahí algo que también quedó pendiente de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric tiene que ver con los compromisos de descarbonización, es decir, cuándo vamos a acabar realmente con los combustibles fósiles en Chile y en particular con el carbón, que también genera muchos daños en las zonas de sacrificio. Entonces, si bien es importante que se incorpore esto en la normativa, todavía tenemos algunos temas que son muy urgentes, que las comunidades locales, la ciudadanía están demandando y que todavía están ausentes, y que nos gustaría ver un poquitito más de este gobierno con respecto a sus compromisos y a cómo van a marcar la diferencia. Justamente con respecto a eso, ustedes, sobre todo a partir del programa de gobierno, pero también de la cuenta pública y de los anuncios hechos por el presidente, ¿ven ustedes alguna diferencia importante entre lo que se está proponiendo ahora y lo que se hizo o propuso durante el gobierno pasado? Mira, esa pregunta es clave y a mí siempre me gusta acá mencionar, nos gusta mencionar desde Greenpeace que este es un gobierno que se ha autodefinido como ambientalista, como ecologista. Por lo tanto, no puede estar evaluado con la misma vara que otros gobiernos que no han tenido esa denominación. Ya el gobierno lleva muy poco para poder evaluar lo que ha hecho hasta ahora. Ahí es importante, por ejemplo, la aprobación por parte del Senado del acuerdo de Escazú, que fue algo que se aprobó de manera transversal. También el rechazo reciente al proyecto minero Los Bronces, que es un proyecto que amenaza el suministro hídrico en la región metropolitana y que también contamina una ciudad que ya está muy contaminada. Pero en términos de la ruta futuro, hemos visto muy poco. En la cuenta pública se mencionaron cosas que son más bien políticas de Estado, como por ejemplo la protección de los océanos y la colaboración internacional para este tema. Se habló de las zonas de sacrificio, pero no se mencionó la palabra descarbonización. Y nos llamó mucho la atención que el presidente no comprometiera el rechazo al proyecto minero Dominga, que fue algo que él mencionó como parte de su campaña y que hoy día la decisión política está en sus manos. Al mismo tiempo, las temáticas de agua, también se habla mucho de implementar las reformas legales que ya existen, como la reforma al Código de Agua, pero no vemos planes concretos, claros, que permitan decir, a ver, este gobierno va a ser diferente a los anteriores. La gran pregunta para este gobierno, que se dice ecologista, es, ¿los cambios que va a implementar este gobierno no hubiesen sido posibles con gobiernos anteriores como los que tuvimos en los últimos 2 periodos? Y esa es una pregunta que todavía nos queda claro, que en la cuenta pública no vimos nada que marcara realmente la diferencia, y que esperamos que en el próximo mes se presente una hoja de ruta mucho más clara con respecto a cómo se va a priorizar el medio ambiente realmente en este gobierno. Ahora, con respecto a la carbono neutralidad, ¿ustedes hubieran esperado o esperarían ahora que se adelantara esa fecha del 2050, no sé, a años anteriores, a años previos, digamos, para lograr efectivamente esa carbono neutralidad? Ahí para nosotros lo más importante hoy día es la descarbonización, porque la carbono neutralidad, que es
La carbono neutralidad no asegura que vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero. Muchas de las absorciones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, se proponen en algunos lugares o en la misma estrategia climática de Chile con plantaciones forestales que generan tremendos conflictos, que consumen gran cantidad de agua en un contexto de crisis hídrica. Por lo tanto, la descarbonización hoy día es súper importante y este gobierno no se ha pronunciado al respecto. El gobierno anterior hizo un plan de descarbonización, el cual está supeditado a compromisos voluntarios de las empresas. Algunos de esos compromisos ya se han retrasado y no hemos tenido el cierre de termoeléctricas que estaba comprometido. ¿Cuál va a ser el diferencial que va a marcar este gobierno? Claro, con respecto al tema de las termoeléctricas, efectivamente hay también un problema de crisis de agua, ¿no es cierto?, de crisis hídrica, que repercute en el funcionamiento de las centrales hídricas y por lo tanto, claro, en algún minuto se ha prolongado o se ha estimado la necesidad de prolongar el funcionamiento de esas centrales térmicas para poder suplir la falta que vamos a tener probablemente en términos de generación eléctrica. ¿Ustedes están de acuerdo con finalmente ese compromiso al que se tiene que llegar? Claro, se trata de avanzar, pero las condiciones climáticas también, en este minuto probablemente producto de la propia crisis, la verdad que nos juegan en contra en ese sentido. Sí, bueno, ahí hay hartos temas. La semana pasada, por ejemplo, nosotros veíamos que en Quintero y Puchuncaví profesores y niñas y niños en los colegios estaban intoxicados, ¿sí? Y tuvieron que suspender las clases. Hoy día tenemos personas que no pueden acceder al derecho básico a la educación porque se están contaminando. Esas son situaciones que hoy día no pueden continuar. Por supuesto que necesitamos una transición, pero la verdad es que el ingreso de energías renovables no convencionales, estamos hablando de la energía eólica, la energía solar a la matriz eléctrica, son muy importantes y hoy día podemos avanzar en una ruta que nos haga dejar de depender del carbón y el gas para pasar a una matriz 100% renovable. Pero insisto, acá muchas veces las decisiones no tienen que ver con la seguridad energética del país, sino que tiene que ver más bien con las decisiones económicas de las empresas. Entonces acá el llamado que nosotros le hacemos al gobierno es a poner en el centro el tema de descarbonización, poner en el centro el tema también del proyecto minero Dominga, porque, Polo, acá hay como dos cosas importantes. Una es la política pública que un gobierno propone y que finalmente depende del Congreso, ¿cierto? Y ahí, claro, es transversal a los distintos sectores políticos. Pero también hay una política pública que depende de las atribuciones que tiene el Ejecutivo. Por ejemplo, poder normar de mejor manera los contaminantes que están hoy día en las zonas de sacrificio y que están generando que las empresas puedan emitir estas grandes cantidades de contaminantes, es algo que el Ejecutivo puede hacer sin la necesidad del Congreso. Con respecto al agua, que tú también lo mencionabas, estamos en una profunda crisis hídrica. Nuestro Código de Agua permite que se suspenda el derecho a aprovechamiento de aguas subterráneas cuando las fuentes están siendo afectadas. Yo pregunté hace poquito por ley de transparencia cuántas veces el Estado ha ocupado esa atribución y me respondieron que no se ha ocupado nunca en el año 2022. Bueno, ¿por qué? ¿Dónde están siendo afectadas las fuentes de agua? ¿Dónde hay industrias que están sobreexplotando los recursos? El Ejecutivo, desde la Dirección General de Agua, por ejemplo, utiliza las atribuciones que tiene. En el caso, por ejemplo, de la salmonicultura, hay más de 1.300 concesiones aprobadas. Hace poquito teníamos una marea roja muy agresiva en el seno del Reloncaví. Bueno, ¿qué pasa con la fiscalización? ¿Cuándo vamos a quitarle los permisos ambientales a las empresas que están cometiendo verdaderos crímenes ambientales de manera impune? Y esos son tipos de elementos, menciono océanos, agua, zonas de sacrificio, donde el Ejecutivo podría plantear una hoja de ruta clara utilizando las atribuciones que ya tiene, que vayan acompañadas también de estas políticas de mediano y largo plazo para las cuales también se necesita el Congreso. Estefanía González, muchísimas gracias por esta conversación con Tele 13 AM. Que tengas muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.